Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio de aprendizaje que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, me voy a presentar pues para los que no me conocen. Creo que hay algunos de los que estamos aquí que ya nos conocemos, otros no, pero pues para eso pues me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Angélica Tapia, soy psicóloga de bienestar de la Corporación Universitaria Americana. Estoy encargada de programas como lo son psicología en todos sus niveles y el programa de derecho en los niveles desde sexto hasta décimo semestre. Entonces, bueno, la idea con este espacio el día de hoy es, digamos, poder socializar un tema muy importante para aquellas personas que apenas estamos en ese proceso de adaptación a la vida universitaria y que muchas veces nos cuesta el poder aprender muchas cosas porque no manejamos muchas de las técnicas de aprendizaje que son importantes para tener un adecuado aprendizaje. Entonces, a veces nos cuesta poder aprender un poquito algo, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por esa razón, se hace indispensable que podamos trabajar en un tema como lo es la importancia de lo que son los hábitos de estudio y poder conocer las diferentes técnicas de aprendizaje. Sé que de todas maneras inicialmente nos va a costar poder adaptarnos de entrada a una vida universitaria porque de pronto venimos del colegio, venimos de un mundo académico diferente, una metodología de estudio diferente. Sabemos que de pronto aquí en la universidad es un poquito más pesadito, pero eso no impide que pues lo podamos lograr y nos podamos adaptar rápidamente. Hay personas que incluso ingresan de pronto en el primer corte, no tuvieron el mejor resultado, que de pronto no les fue tan bien en una asignatura, entonces creen que ya con eso son malos estudiantes y no es que sea así. Esto se va a presentar y mucho porque ustedes están en un proceso apenas están empezando con esta carrera, entonces, o con la carrera que tengan. Y bueno, son cosas que se van a presentar, pero lo importante es poder identificar en qué estamos fallando, corregir los errores de manera pertinente y poder mejorar considerablemente nuestro proceso o nuestro rendimiento académico para tener mejores resultados. Porque finalmente lo que todos queremos es tener un buen rendimiento, que en nuestro proceso académico se nos reconozca por tener un buen aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que son las claves para crear y mejorar los hábitos de estudio. Entonces, quiero saber si actualmente pueden ver mi pantalla, pueden ver lo que estoy proyectando. ¿Sí o no? Sí, Perfecto, bueno, listo. Entonces, vamos a hablar de lo que son los hábitos. Sabemos que los hábitos, ¿no? Eh, no solo, cuando hablamos de hábitos, no solamente podemos centrarnos a lo que son los hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque existen diferentes hábitos. Si bien podemos reconocer el concepto de lo que es un hábito y podemos otorgarle, pues básicamente que digamos es toda acción repetitiva se realiza y de la cual nos hemos acostumbrado de pronto a realizarla constantemente. Aquí tenemos un concepto que nos habla de lo que son los hábitos y de dónde proviene el término y nos explica que proviene del latín habitus, que significa modo especial de proceder o conducirse. Lo que habíamos dicho anteriormente, es como esa manera de proceder, esa manera de actuar con base en lo que hemos aprendido, ¿sí? Esto es necesario porque, digamos, a veces podemos mencionar o preguntarnos, bueno, pero ¿qué es un hábito? ¿Por qué o cuándo tengo un hábito? Eh, y resulta que hay componentes para los cuales podemos crear ese hábito. ¿Por qué? Porque un hábito no nace porque sí. A veces nosotros buscamos crear un hábito y no sabemos la forma adecuada
de poder realizarlo. Por ejemplo, muchas veces yo estoy decidido a aprender, no aprender, o mejor dicho, a crear el hábito del ejercicio saludable, de poder ir al gimnasio, pero a veces me cuesta. Entonces, debo tener algunos componentes claros para poder crear ese hábito. En primer lugar, vemos lo que es el componente del conocimiento, que hace referencia a lo que yo sé acerca de la acción que quiero realizar. Es decir, yo quiero ir al gimnasio, sé que ir al gimnasio es algo bueno. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque definitivamente esto me va a ayudar a mejorar mi condición física, a mejorar de pronto mi presentación personal, mi salud y demás. Yo sé, y ahí en el componente de conocimiento yo sé que sí, voy al gimnasio, voy a mejorar considerablemente en muchos aspectos, pero yo no me puedo quedar con el conocimiento, porque yo puedo saber que ir al gimnasio está bien, pero ¿qué hago con saberlo si no utilizo los demás componentes para poder crear ese hábito? Tenemos entonces, tenemos que saber entonces que este componente de conocimiento debe ir agarrado con algo que es la motivación. Bueno, yo sé que ir al gimnasio es bueno, pero ¿qué me motivaría o qué me impulsaría a mí a poder hacerlo? Es que yo en un año quiero verme mejor, quiero bajar de peso, quiero de pronto mostrar una mejor figura o quiero mejorar mi salud. Eso es lo que me motiva. Entonces, yo sé que el gimnasio es bueno, yo sé que el gimnasio me va a ayudar a esto y me motiva más el poder hacerlo porque yo en un año quiero verme de tal manera. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el conocimiento y lo que es la motivación para poder hacerlo. Pero entonces también debo tener un tercer componente que es la capacidad. Este componente hace referencia a lo práctico, que implica la forma en la cual vamos a realizar determinada acción. Bueno, yo tengo el conocimiento de que ir al gimnasio está bien, me motiva porque en un año quiero verme mejor, quiero bajar de peso y cómo puedo hacer. Entonces ya ahí no solamente me debo quedar con lo que es el conocimiento y la motivación de querer hacerlo, sino la acción de realizarlo definitivamente. Ir a un gimnasio, ir a trotar todas las noches, a tal hora, organizarme. Cuando yo tengo estos tres componentes, puedo crear lo que es un hábito, cualquiera que quiera realizarlo. Si es un hábito del ejercicio, si es un hábito alimenticio, si es un hábito de estudio y demás. Entonces ya vamos a hablar como tal acerca de lo que es un hábito de estudio. Aquí tenemos algunos autores que nos brindan un concepto claro. Por ejemplo, Inés nos dice, los hábitos de estudio son la manera como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, lo que implica la necesidad de organizar factores. Ahora, ¿ustedes creen que de pronto el tener un hábito de estudio significa que es algo bueno, inmediatamente se convierte en algo bueno que estoy haciendo o en algo malo? No lo sabemos, porque yo aparentemente puedo tener un hábito de estudio, pero el hábito de estudio probablemente no va a ser el correcto. Probablemente no va a ser el correcto, ¿por qué? Porque de eso va a depender muchos factores. Por ejemplo, ¿cuál es mi estilo de aprendizaje? Si yo tengo un estilo de aprendizaje visual, si yo tengo un estilo de aprendizaje auditivo, si yo tengo un estilo de aprendizaje kinestésico. ¿Han escuchado alguna vez hablar de lo que son los estilos de aprendizaje? ¿Ya se los han mencionado o no? Hoy están muy callados. Pues no. Bueno, sí, listo, perfecto, gracias por poder comentarlo. Un estilo de aprendizaje es como la forma en la que predomina nuestro aprendizaje, la forma en cómo podemos aprender determinada cosa, determinada material. Hay muchas personas que tienen un estilo de aprendizaje visual, es decir, que tienen a través de lo que son las imágenes, a través de lo que son las formas y demás. Por ejemplo, este estilo de aprendizaje visual lo adquieren o es mejor para las personas que tienden a hacer lo que son los mapas conceptuales, los mapas mentales, que ven una imagen y ya la recuerdan. ¿Por qué? Porque tienden a asociar el conocimiento con la imagen. Entonces,
Por eso les decía que nuestros hábitos de estudio van a depender mucho de la forma en cómo nosotros aprendemos. Tenemos lo que son los estilos de aprendizaje auditivo. Aquellas personas que ustedes ven, no, esta persona nada más con escuchar al profesor, escuchar la clase ya se la aprende. Y no es que él sea el más inteligente o que tenga un coeficiente mucho más alto que el mío, no. Simplemente que su estilo de aprendizaje da para poder llevar a cabo ese estilo, ese aprendizaje en determinado momento. Entonces, por eso es que hay muchas personas que se les facilita más aprender cuando escuchan al profesor o cuando ven videos o cuando escuchan audiolibros y demás. Tenemos lo que es el estilo de aprendizaje kinestésico, que es de aquellas personas que tienden a aprender a través, digamos, de los movimientos. Es de pronto un estilo de aprendizaje más complicado, pero es algo que perdura en el tiempo. Por ejemplo, a nosotros en algún momento de nuestras vidas nos enseñaron a montar bicicleta y es algo que no practicamos diariamente, pero ¿a quién se le ha olvidado? Yo creo que a ninguno. Todos lo hacemos como por impulso, como por recordar ese conocimiento que adquirimos cuando éramos pequeños y demás. Este estilo de aprendizaje se predomina más en las personas que de pronto tienen que ejecutar movimientos, bailarines, aquellos que tienen que utilizar su cuerpo constantemente. Es el estilo de aprendizaje que predomina normalmente. ¿Listo? Entonces vemos que nosotros debemos adaptar lo que son nuestros hábitos de estudio al estilo de aprendizaje que podamos tener. Yo les recomiendo, hoy en día hay muchos tests en línea que pueden utilizar donde ustedes identifican de pronto cuál es su estilo de aprendizaje. Ahora, esto no es necesario porque pues ustedes pueden analizar también el estilo de aprendizaje que tienen utilizando de pronto las diferentes técnicas de aprendizaje y ver si les va mejor de pronto con lo que son los mapas mentales, los mapas conceptuales o si me va mejor escuchando audiolibros y demás. Con eso nosotros podemos identificar más o menos cuál es el estilo de aprendizaje que predomina. Listo. Entonces, vamos a hablar de lo que son los componentes para tener buenos hábitos de estudio. Tenemos el componente tiempo. El componente tiempo, ¿por qué? Porque hace referencia digamos, al periodo de tiempo que yo dedico para revisar mi material de estudio. Y esto influye mucho. ¿Por qué influye mucho? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros de pronto pretendemos aprender algo con estudiar 5 o 10 minutos cuando no debería ser así. ¿Qué tiempo le estoy otorgando a estudiar? ¿En qué momento estoy estudiando? Por ejemplo, hay estudios e investigaciones científicas que determinan que el estudiar en horas de la mañana es muy bueno porque tenemos nuestras energías al 100%. Cuando estudiamos en la tarde, debido a que hemos quemado energía, hemos hecho muchas cosas, asistido a clase y demás, nuestras energías están al 50%. Y se dice que estudiar de pronto en horas de la noche no es tan recomendable porque, digamos, todo el desgaste del día, nuestras energías van a estar entre un 30 a 25%. Claro que hay excepciones. Hay algunos estudiantes que les ha funcionado y se han adaptado a poder estudiar de noche. Y dicen, no, a mí no me pasa, yo he estudiado de noche y me va bien. Pero entonces sí sería bueno que ustedes probaran este tiempo, de pronto ver que también les funciona estudiar en la mañana, se levantan temprano, revisan su material de estudio, su cuaderno y demás. A ver qué también les va de pronto a estudiar en la tarde o a estudiar en la noche. Ustedes tienen las tres opciones y lo pueden hacer, pero lo importante de todo esto es brindarle a eso un tiempo considerable de estudio. Digamos, no decir voy a estudiar 15 minutos, voy a estudiar de pronto 2 horas diariamente, pero en esas 2 horas voy a tener algunos espacios, 5 minuticos para tomar aire, ir a la cocina, tomar agua, comer algo y demás, ¿vale? Entonces, para organizarnos bien, lo primero que nosotros debemos hacer es tener una elección del tema que vamos a estudiar. Cuando ya podamos elegir el tema que vamos a estudiar, vamos a organizar ese material de estudio, por dónde voy a empezar, después qué tema voy a tocar y demás. Después vamos a escoger el horario, si nos sirve en la mañana, si nos sirve en la tarde, si nos sirve en la noche. Y
finalmente voy a cumplir con ese tiempo. No que me voy a proponer estudiar 2 horas, pero no estudié las 2 horas, sino 1 hora porque me dio flojera. No, debemos ser coherentes y cumplir con ese tiempo. Eso es muy importante. Pero no solamente basta con estar organizados con el tiempo, también tenemos que mirar las condiciones bajo las cuales vamos a llevar a cabo nuestro estudio. ¿Por qué las condiciones? Porque muchas veces no son las más propicias. Entonces, cuando no son las más propicias, ¿qué puede pasar? Que simplemente por más que yo estudie 2 horas diarias o estudie 3, 4, 5, no voy a aprender lo suficiente. ¿Por qué? Porque no me encuentro en las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Y cuando hablo de condiciones, no solamente me estoy refiriendo de pronto a la parte ambiental en la que de pronto me va a costar aprender un poquito más porque de pronto no tengo las condiciones de espacio, ruido, de la luz que pueda tener. No, no solamente me refiero a eso, sino que existen también condiciones físicas y psicológicas. Cuando hablamos de las condiciones físicas nos referimos de pronto a nuestro estado físico, digamos, cómo estamos de salud, si nos encontramos bien, si no tenemos dolor de cabeza, si no nos sentimos cansados. Para poder aprender es muy importante que podamos tener estas condiciones físicas, que estemos bien de salud, estar siempre chequeándonos con nuestro médico. Bueno, ando con muchos dolores de cabeza, de pronto con muchas jaquecas, migrañas, ¿qué puedo hacer? Es muy importante que podamos ir constantemente a nuestro médico y poder ver que también estamos. No solamente tenemos estas condiciones físicas que son importantes, sino las condiciones o factores psicológicos. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces he pasado por algunas situaciones que me han generado un malestar emocional, he tenido problemas con mi familia, a nivel personal no me siento muy bien, me siento triste, a veces me siento deprimido, siento que nada tiene sentido, me siento angustiado. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas condiciones psicológicas tienden a afectar mi proceso de aprendizaje. Por eso es muy recomendable que si ustedes tienen la posibilidad de que asistan en algún momento a un proceso psicológico o a asesoría psicológica que también brindamos nosotros, lo podemos hacer, ¿vale? Porque esto va a permitirnos que podamos estar bien, podamos sentirnos bien. Y lo que hablábamos finalmente, que son las condiciones ambientales que tenemos que tener en cuenta, que si vamos a estudiar en algún lugar específico, sobre todo hoy en día que damos nuestras clases virtuales y todo eso, procuremos que sea en el lugar propicio, que no estemos estudiando en un lugar donde tengamos ruido de cualquier persona, que estén gritando, que el ruido del televisor, que no haya luz. Todo eso es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que debemos estar de pronto en un lugar tranquilo, en un lugar donde no haya ruido, donde haya buena iluminación, para que el proceso de aprendizaje se dé mucho mejor, ¿vale? Y finalmente eh, tenemos lo que son las técnicas. Aquí dice, no hay fórmulas mágicas para poder aprobar un examen, pero sí hay técnicas para estudiar con eficacia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos de que, ay, nosotros no aprendemos tanto, pero porque no somos tan inteligentes. O mi compañero es el que le va mejor porque, uy, él es tronco e inteligente. Le va súper bien porque tiene un coeficiente intelectual más alto. Y muchas veces no es así. Solo que no nos preguntamos qué técnicas de estudio está utilizando nuestro compañero para que le vaya así de bien. A veces solamente es eso. No se trata de que él sea más inteligente que yo o tenga un coeficiente intelectual más alto que el mío, ¿no? Muchas veces no se trata de eso. Entonces es muy interesante poder de pronto experimentar con las diferentes técnicas de estudios para ver cómo nos va con eso. Entonces, bueno, tenemos diferentes técnicas de estudio, algunas de ellas las van a conocer, otras no tanto, y otras de pronto van a estar confundidos con relación a su aplicación. Tenemos la primera de ellas, que es la técnica de subrayar. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, un quiz que nos dice, escoge la técnica de aprendizaje que muestra la imagen.
Y tenemos un concepto que nos dice, es una técnica de estudio más utilizada cuando queremos recordar una parte de la lectura. Entonces tenemos A, realizar un resumen, B, subrayar, 3, mapas mentales. Entonces aquí tenemos la imagen. ¿Ustedes cuál dirían que es la técnica? ¿Cuál creen que es? B. A ver, muy bien, excelente. Así es, en definitiva, esta técnica de estudio, ¿qué se recomienda cuando apliquemos esta técnica de estudio? A veces pensamos que tenemos un resaltador y lo único que tenemos que hacer es ir de pronto resaltando la parte más importante, en definitiva es cierto, pero ¿qué pasa? Que cuando no lo hacemos bien, o nos pasamos o solo resaltamos algo pequeño. ¿Por qué? Porque a veces para nosotros todo nos parece importante, entonces terminamos subrayando toda la hoja y toda nuestra hoja se va a ver de color verde, de color rosada, salmón y demás. Y esto no es así. ¿Qué se recomienda para utilizar esta técnica? Lo primero es que podamos realizar una lectura rápida, una lectura comprensiva, en la que podamos analizar nuestro material de estudio. En esa lectura no vamos a subrayar nada. Ya después vamos a hacer una segunda lectura y bajo esa segunda lectura sí vamos a poder analizar qué es lo más importante. ¿Por qué? Porque esta técnica funciona mucho para los que tienen el estilo de aprendizaje visual, ya que tienden a asociar un conocimiento a partir de un color. Entonces, si nosotros vamos a subrayar todo, va a ser mucho más difícil poder evocar un conocimiento, porque, ajá, ¿qué puedo traer aquí? Si todo lo coloqué en verde o si todo lo coloqué en rosado. Entonces hay que ser muy selectivos en cuanto a eso y analizar la lectura y ver qué sería lo mejor para poder resaltar. Bueno, tenemos la segunda técnica de estudio. Vamos a ver, técnica de estudio de mapas mentales. Debes escoger la imagen que más se relaciona con la técnica de estudio de mapas mentales. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tenemos dos imágenes. ¿Qué imagen se relaciona más con la técnica de aprendizaje de mapas mentales? ¿Cuál considera? ¿Uno o dos? ¿Cuál les parece? Mapas mentales. Esta. Yo creo que la número 2. Ok. Muy bien, perfecto. Excelente, definitivamente es así. Un mapa mental, digamos, es la forma en cómo nosotros podemos organizar nuestras ideas a través de imágenes. Entonces, no significa que yo voy a colocar una imagen aquí y otra imagen acá, no. Un mapa mental, digamos, es un espacio en donde yo voy a tener una lluvia de ideas, yo voy a de pronto tener una hoja y en esa hoja voy a colocar un concepto, un tema central. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de una imagen, lo puedo hacer a través simplemente de una frase. Por ejemplo, si yo voy a hablar del psicoanálisis, yo puedo colocar, para poder recordar mejor, en el centro de la imagen solamente la palabra psicoanálisis. O puedo colocar psicoanálisis y puedo colocar una imagen, por ejemplo, del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y ya cuando haga esa idea central, yo voy a hacer unas ramificaciones, digamos, voy a colocar unas ramitas en las cuales yo voy a poder colocar que se desprende del psicoanálisis. Por ejemplo, la teoría de Freud, los autores y demás. Esa es la mejor manera en la que yo puedo realizar un mapa mental. No voy a colocar de pronto conceptos ahí, no de que Freud fue el padre del psicoanálisis hace tanto, no. No, porque un mapa mental se trata de colocar imágenes o colocar de pronto un concepto específico. Entonces, si mi parcial va a ser acerca de los autores del psicoanálisis, yo voy a colocar en el medio el psicoanálisis y voy a colocar unas ramitas que se desprendan de ese tema y que me expresen quiénes son estos representantes. Sigmund Freud, Anna Freud, todos los que debamos colocar, Lacan y así, ¿vale?
pero para nosotros va a ser mucho más fácil poder evocar el conocimiento a través de las imágenes. Esta técnica funciona mucho para los que tienen ese estilo de aprendizaje visual. ¿Listo? Tenemos lo que son la técnica del resumen. Bueno, vamos a ver si está bien este concepto. La técnica de estudio realiza tus propios apuntes o resumen. Se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras para así recordarlo más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones la clave es ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar fuera ningún dato clave. ¿Para ustedes esto es falso o esto es verdadero? Pienso que es verdadero. Ok, perfecto, muy bien. Así es, en definitiva lo es, porque digamos esta técnica de hacer resumen no es que yo voy a empezar a leer algo y de lo que leo, voy haciendo el resumen y lo voy colocando textualmente. No, porque esto nos va a tomar mucho más tiempo. ¿Y qué va a pasar? Que muchas veces no voy a alcanzar a poder leerlo todo porque me pasé leyendo y escribiendo y al final no voy a llegar a la parte a la última parte. Entonces, ¿qué es lo recomendable con esta técnica de hacer resumen? Que pueda realizar de manera inicial una lectura comprensiva, una lectura rápida. Leo todo el material, digamos, sin necesidad de copiar en el cuaderno. Voy a leerlo todo y me voy a detener a analizar qué trata cada cosa. ¿Por qué? Porque recuerde, no se trata de memorizarlo todo, se trata de poder analizar la lectura, hacer una comprensión de la lectura. Entonces, a medida que yo voy leyendo, voy analizando, voy pensando, ¿qué me quiere decir esto? Por más difícil que sea, tengo que entender qué me quiere decir esta parte de la lectura. Es más, lo puedo consultar con algún compañero, puedo preguntarle a alguien, puedo hasta utilizar técnicas combinadas porque puedo estar subrayando también esa partecita que es importante y en vez de pronto de otorgar más tiempo, ir copiando, ir leyendo, ir copiando, lo mejor que le otorguemos un mayor tiempo al análisis de esa lectura. Ya cuando analizo y puedo entender toda la lectura, es ahí donde me voy a disponer a colocar mi cuaderno o en el computador a copiar qué fue lo que entendí. ¿Sí? Porque así va a ser más fácil que en el momento del parcial pueda evocar ese conocimiento, porque ya lo puedo asociar con lo que he aprendido y con lo que he comprendido, más no con lo que me he memorizado, porque recuerden que si yo memorizo algo, va a ser mucho más fácil que en el momento del parcial se me pueda olvidar, porque no hubo una comprensión real, sino solamente un proceso de memorización. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante realizarlo de esta manera. Y tenemos la técnica de autoevaluación. Entonces, aquí me dice, técnica de aprendizaje de estudio, test de estudio o autoevaluación. Escoge la opción que mejor se relaciona con la técnica de test de estudio. Entonces, aquí tenemos A, que dice, ¿cómo se debe hacer esta técnica? El estudiante debe desarrollar y generar preguntas a partir de la lectura previa de su material de estudio. O B, el docente le da al estudiante un test de preguntas, las cuales debe responder y repasar para el parcial. ¿Cuál creen que sería la forma correcta de hacer esta técnica? ¿A o B? No todos al tiempo. Cualquiera, la opción A. Vale. Vamos a ver. Excelente. Así es. Perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos escogido la opción B, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos incurriendo a lo mismo que hablábamos con la técnica de estudio de hacer resumen, a memorizar. ¿Por qué? Porque ¿de qué sentido tiene que un profesor nos diga, bueno, mira, aquí tienes estas preguntas respóndelas y estudia? O sea, no tiene sentido porque yo lo que voy a hacer es que voy a memorizar eso que me dio el profesor y al final no voy a tener un aprendizaje real. Lo importante aquí es que yo sea capaz de utilizar esta técnica
que yo sea capaz de poder a través de una lectura, un análisis de esa lectura, a través de la comprensión de esa lectura, poder analizar qué es lo más importante y para mí qué es lo que probablemente va a poder salir en ese parcial. Sí, porque yo estoy leyendo y yo veo que aquí hay una respuesta y a partir de esa respuesta digo, bueno, esto es algo interesante de la lectura. Probablemente esto es algo que va a salir en el parcial. Entonces, ¿yo qué hago? Genero la pregunta en mi cuaderno o en Word. Es más, hoy en día hay muchas páginas en internet en las cuales puedo hacer esta técnica y ya después de eso ya empiezo a responderla. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo ya esté de pronto en el parcial, me voy a cruzar con que muchas de las preguntas que yo generé van a estar ahí en ese parcial. Y para mí va a ser mucho más fácil evocar ese conocimiento, porque es algo que yo generé, es algo que yo pensé también. Entonces, yo se las recomiendo mucho, es muy, muy buena esta técnica, la pueden utilizar para ver pues cómo le va con esto, cómo les va. Claro, hay que recordar que en todo momento hay que hacer una lectura comprensiva en cualquiera de las técnicas que pueda utilizar. Y bueno, tenemos lo que son las técnicas de estudio de fichas. Y aquí nos dice, es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de analizar datos concretos, fechas, números o vocabularios. Tenemos lo que es la técnica de hacer resumen, técnica de ficha de estudio o técnica de estudio de diapositivas. ¿Cuál creen que es? ¿La primera, segunda o tercera? Ok. Es un poquito más complicada, pero definitivamente es la técnica de estudio de fichas. ¿Por qué es la técnica de estudio de fichas? Resulta que muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo unas diapositivas y cuando tenemos una exposición, hacemos nuestras diapositivas, copiamos el concepto. ¿Y para qué nosotros creemos que vamos a copiar el concepto? Para, al momento de exponer, creemos que debemos ir hablando, memorizamos todo y algo que se nos olvide, ¡puf!, volteamos y miramos qué parte seguía. Y así vamos hablando. Lo cual no tiene sentido porque digamos unas diapositivas o exponer no básicamente significa que debamos aprendernos todo de memoria porque no estamos haciendo nada. La forma correcta en la cual nosotros podemos utilizar nuestras diapositivas de pronto es colocando palabras claves. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a nosotros a realizar un verdadero, de pronto, una verdadera comprensión del tema. Para mí va a ser mucho más sencillo poder ver una lectura, poder comprender el tema y explicarlo con mis propias palabras. De modo que si yo voy a hablar del psicoanálisis, yo me baste solo con colocar la frase psicoanálisis para poder explicarla, sin necesidad de colocar un concepto largo y aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, recuerden, cuando memorizamos algo, eso se olvida, pero cuando comprendemos, seremos capaces de poder explicar eso con nuestras propias palabras y según lo que nosotros consideremos. Entonces, bueno, finalmente vamos a la última. Detrás de esta imagen vas a encontrar la técnica de aprendizaje número 6. Intenta descifrar de qué se trata. Entonces, aquí tenemos la imagen, vamos corriéndola. Vemos ahí que se ven unos días y se ven como unos cuadros. Y tenemos aquí tres opciones. Tenemos la opción 1, que dice que es un cronograma, la opción 2 que dice que es un cronograma de actividades, la opción 3 que dice que es un diagrama de espina o la opción 4 que dice que son mapas mentales. Para ustedes, ¿cuál es? La opción 2. Ok, un cronograma de actividades. Definitivamente es así, muy bien. Veo que estaban prestando atención.
Esta técnica es muy importante, sobre todo para las personas que no saben cómo manejar sus tiempos, que de pronto tienen otras cosas que hacer, otros deberes, que de pronto también están trabajando al mismo tiempo en algo, en otro proyecto y demás. ¿Por qué es importante? Porque es la forma correcta en cómo vamos a organizar nuestro día a día, cómo vamos a organizar las tareas que vamos a realizar. Entonces, aquí es muy recomendable que de pronto ustedes se puedan sentar, puedan analizar qué tienen que hacer en su semana, qué hacen desde que se levantan, de pronto si se levantan a las 6 de la mañana, qué hacen en esos momentos, se levantan, a qué hora tienen clase, a qué hora van a estudiar. ¿Para qué? Para que pues ustedes puedan tener una organización, sepan qué es lo importante de día a día y no se distraigan en cosas que no son importantes, ¿vale? Es más, ustedes lo pueden imprimir, lo pueden diseñar, pegar en un lugar visible de sus casas para que en todo momento ustedes puedan recordar, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Ah, bueno, tengo que hacer esto, coloqué que lo voy a hacer a esta hora y así me voy organizando hasta que sea capaz de tener una buena organización y no necesite o dependa de tener un cronograma de actividades, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la técnica que finalmente quería mostrarles el día de hoy. Aquí pues les muestro un ejemplo de cronograma de actividades en el que se ve en los días de las semanas y las horas desde las cuales me levanto hasta donde me duermo y colocar qué hago en cada hora. Esto va a ser pertinente para poder organizarme y sacar de pronto una ventaja a mi proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno. Este es el tema que quería traer el día de hoy, pues para ustedes, para que de pronto lo pudieran analizar, puedan ver lo importante de tener una técnica de estudio adecuada, porque así pues definitivamente mi proceso de aprendizaje va a mejorar significativamente, ¿vale? Entonces, espero pues que ahora en adelante ustedes lo puedan poner en práctica, puedan de pronto desde su casa, desde su proceso de aprendizaje, universidad y demás, empezar a utilizar estas técnicas de estudios que en definitiva va a servir significativamente. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran mencionar o preguntar. ¿No? Todo claro entonces, por lo que Muchas veo. gracias, estuvo muy interesante pues todo lo que, toda la charla y todo lo que se habló acerca de los hábitos, muy bueno, cosas Bueno. nuevas que pues vamos a poder implementar de ahora en adelante. Perfecto, María Fernanda. Gracias por participar, gracias a todos por participar, espero pues que les vaya muy bien. Recuerden que cualquier de pronto duda se pueden apoyar en el área de bienestar, en su psicólogo encargado del programa. Recuerden que cualquier cosita se pueden apoyar conmigo con lo que necesiten. Aquí les voy a dejar mi correo electrónico para los que requieran de pronto apoyo, asesoría psicológica, apoyo psicoeducativo, que quieran seguir reforzando más a fondo estas técnicas. Claro que lo pueden hacer conmigo y yo estoy presto a colaborarles en lo que ustedes necesiten, ¿vale? Entonces les voy a dejar mi correo. Bueno, ahí se los escribí, listo, chicos, entonces espero que tengan un excelente resto de día, un excelente fin de semana y que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.